No hacer nada está al alcance de cualquiera. Samuel Johnson. El paso a la acción. ¿Cómo convertir las conversaciones cruciales en acción y resultados concretos? Hasta ahora hemos señalado que contribuir con significados al fondo contribuye al diálogo. Es una de las cosas que ayuda a las personas a tomar decisiones inteligentes, que a su vez generan iniciativas inteligentes, uniformes y comprometidas. Para estimular este libre flujo de significados, hemos compartido las habilidades que hemos aprendido observando a personas dotadas para el diálogo. A estas alturas, si ha seguido algunos o todos los consejos, lleva usted consigo una base sólida. Las personas que se relacionan con usted ya deben poder percibirlo. Ha llegado el momento de añadir dos habilidades finales, tener más significados en el fondo, incluso siendo copropietarios de ellos. No garantiza que todos estemos de acuerdo con lo que vamos a hacer con los significados. Por ejemplo, como los equipos o las familias se reúnen y generan múltiples ideas, a menudo son incapaces de convertir las ideas en acciones por dos razones. Tienen ideas poco claras acerca de cómo se tomarán las decisiones. Son deficientes para realizar las acciones necesarias a partir de. Esto puede ser peligroso. De hecho, cuando las personas dejan de añadir significados al fondo para pasar a la acción, es el momento en que surgen nuevos desafíos. ¿Quién se encargará de esa tarea? Esto puede ser polémico. ¿Cómo se supone que lo vamos a decidir? Esto puede despertar emociones. Analicemos qué necesitamos para solucionar cada uno de estos problemas. En primer lugar, tomar decisiones. El diálogo no es la toma de decisiones. Los dos momentos más delicados de la conversación cruciales suelen darse al comienzo y al final. El comienzo es peligroso porque tenemos que encontrar una manera de crear seguridad o las cosas saldrán mal. El final es delicado porque si no tenemos cuidado de cómo clarificar las conclusiones y decisiones que fluyen de nuestro fondo de significados compartidos, es posible que más tarde veamos nuestras expectativas frustradas. Esto puede suceder de dos maneras. ¿Cómo se tomarán las decisiones? Para empezar, puede que las personas no entiendan cómo se tomarán las decisiones. Por ejemplo, Karina está disgustada pues su esposo, René, acaba de mostrarle un folleto de un crucero de 3 días y ha anunciado que ha hecho las reservas y que incluso ha pagado los $500 por adelantado para la suite exterior. Hace unas semanas tuvieron una conversación crucial acerca de los planes de vacaciones. Los dos manifestaron sus opiniones y preferencias con respeto con respeto y sinceridad. No fue fácil, pero acabaron llegando a la conclusión de que un crucero les parecía bien a los dos. Y sin embargo, Karina está disgustada y René no entiende por qué. Su mujer no está fascinada con la idea. Karina se mostró de acuerdo en principio con la idea de un crucero. No estaba de acuerdo con ese crucero en concreto. René pensó que cualquier opción estaría bien y tomó la decisión propia. Que te diviertas en el crucero, René. ¿Alguna vez decidimos nosotros? El segundo problema con la toma de decisiones se produce cuando nadie se encarga de tomarlas. Las ideas se esfuman o se desdibujan o las personas no saben qué hacer con ellas. O quizá todos esperan que sea el otro quien tome la decisión. Oye, hemos llenado el fondo. A ver qué haces con ello. En cualquiera de los dos casos, las decisiones se arrastran interminablemente. Decidir cómo tomar decisiones. Estos dos problemas podrían solucionarse si antes de tomar una decisión, las personas involucradas decidieran cómo decidir. No hay que dejar que nadie piense que el diálogo es lo mismo que la toma de decisiones. El diálogo es un proceso para reunir todos los significados relevantes en un fondo compartido. Este proceso, desde luego, involucra a todos. Sin embargo, el hecho de que se les permita a todos compartir sus significados y de hecho se les estimule para hacerlo, no significa que quede garantizado que participarán en la toma de decisiones de todas las decisiones. Para evitar expectativas frustradas, es necesario separar el diálogo de la toma de decisiones. Hay que aclarar que se tomarán las decisiones y quién participará y por qué. Cuando la línea de autoridad está clara, cuando usted ocupa una posición de autoridad, puede decidir cuál es el método de toma de decisiones que empleará. Los administradores y los padres, por ejemplo, deciden cómo decidir. Es parte de su responsabilidad como líderes. Por ejemplo, los vicepresidentes no les piden a los empleados que decidan sobre los cambios a los precios o las líneas de producción. Esa es la función del ejecutivo. Los padres no les piden a los niños que escojan la modalidad de seguridad de la casa ni que decidan solos sus horas de llegada. Esa es la función de los padres. Desde luego, tanto los padres como los administradores delegan progresivamente en lugar más decisiones en sus hijos y subordinados cuando estos asumen la responsabilidad.
pero siguen siendo la figura de autoridad que decide qué métodos de toma de decisiones emplear. Decidir qué decisiones delegar y cuándo hacerlo forma parte de su liderazgo. Cuando la línea de autoridad no está clara, cuando no hay una línea de autoridad clara, decidir cómo decidir puede ser bastante difícil. Por ejemplo, imaginemos una conversación como la que hemos descrito anteriormente, una conversación con la maestra de su hija. ¿Debería dejar a su hija que su hija repita el curso? Y en cualquier caso, ¿a quién corresponde esta decisión? ¿Quién decide quién le corresponde? ¿Acaso todos tienen algo que decir y por tanto debe ser medianamente por votación? ¿Acaso compete a la dirección de la escuela y entonces deciden ellos? Puesto que los padres tienen una responsabilidad esencial, ¿deberían consultar con los expertos adecuados y luego decidir? ¿Existe acaso una respuesta definida para esta difícil pregunta? Un caso como este es una ocasión propicia para el diálogo. Todos los participantes tienen que aportar sus significados al fondo, incluyendo sus opiniones acerca de quién debería adoptar la decisión final. Eso es parte de lo que hay que abordar. Si no hablan abiertamente acerca de quién decide y por qué, teniendo opiniones ampliamente divergentes, es probable que se acabe en una batalla acalorada en que solo se puede resolver ante los tribunales. Si no se manejan adecuadamente los tribunales, son precisamente el lugar donde este tipo de problemas acaban resolviéndose. La familia Jones contrata contra el distrito escolar de Happy Valley. ¿Qué debemos hacer? Hablar abiertamente de las habilidades e intereses de nuestros hijos y también acerca de cómo se deben tomar las decisiones finales. No hay que mencionar a los abogados ni las demandas judiciales en los primeros comentarios. Esto solo disminuye la seguridad y crea un clima adverso. El objetivo consiste en tener una conversación abierta y sincera y sana sobre un niño, no en ejercer su influencia, formular amenazas ni de alguna manera vencer a los educadores. Recuerde las opiniones de los especialistas disponibles y hable de cómo y por qué deberían participar. Cuando la autoridad responsable de la toma de decisiones no es clara, utilice sus mejores habilidades de diálogo para aportar significados al fondo. Decidan conjuntamente cómo decidir. Los 4 métodos para la toma de decisiones. Cuando tenga que decidir cómo decidir, conviene tener a su disposición una manera de hablar acerca de las opiniones de toma de decisiones. Hay 4 maneras habituales de tomar decisiones, por ejemplo, jerarquía, por consulta, por voto y por consenso. Estas 4 opciones representan grados crecientes de participación. Una mayor participación desde luego trae consigo el beneficio de un mayor compromiso, además de la maldición de una menor eficacia en la toma de decisiones. Las personas inteligentes eligen entre estos 4 métodos de toma de decisiones el que mejor se adecua a las circunstancias particulares. La jerarquía. Empecemos por la toma de decisiones, que se toman sin ningún tipo de participación. Esto sucede en una de estas 2 maneras: o hay fuerzas externas que nos ponen demandas, o delegamos la toma de decisiones en otros y luego seguimos su dictado. El asunto no nos preocupa lo suficiente para participar y dejamos a otros ocuparse de ello. En el caso de las fuerzas externas, los consumidores fijan los precios, las instituciones legislan sobre las normas de seguridad y otros organismos gobernantes simplemente nos plantean demandas. Aunque a los empleados les agrade pensar que sus jefes no hacen más que estar sentados y tomar decisiones, normalmente se limitan a respetar y seguir las demandas que imponen las circunstancias. Se trata de decisiones jerárquicas. Con las decisiones jerárquicas no nos corresponde a nosotros decidir qué hacer. Nuestra tarea consiste en definir cómo llevarlo a la práctica. En el caso de delegar las decisiones en otras personas, decidimos que o bien se trata de un tema donde los factores en juego no son importantes y no nos preocupan lo suficiente para participar en ello, o bien confiamos absolutamente en la capacidad de la persona delegada para adoptar la decisión correcta. Una mayor participación no aporta nada. En grupos muy unidos y con una buena relación, se toman muchas decisiones delegando la toma de estas en alguien en quien confiamos que adoptará una buena decisión. No queremos dedicarle tiempo y delegamos de buena gana la decisión en otros. La consulta. La consulta es un proceso por el que los responsables de la toma de decisiones invitan a otros a influir en ellos antes de que adopten su decisión. Podemos consultar con especialistas, con una población representativa o con cualquiera que desee su opinión. La consulta puede ser una manera muy eficaz de ganar ideas y apoyo sin estancar el proceso de toma de decisiones, al menos no demasiado. Los dirigentes, los padres o incluso las parejas inteligentes suelen tomar las decisiones de esta manera. Contrastan sus ideas, evalúan las opciones y toman una decisión y luego informan al colectivo más amplio. La votación.
La votación es el mejor instrumento para aquellas situaciones en que la eficacia tiene un valor primordial y tenemos que elegir entre diversas buenas opciones. Los miembros del equipo entienden que puede que no consigan su opción, pero en realidad no quieren malgastar el tiempo hablando del tema interminablemente. Quizás expongan las opciones durante un rato y luego pidan una votación. Ante varias opciones razonables, votar ahorra mucho tiempo, pero nunca debería ser utilizado como los miembros del equipo no se comprometen, cuando los miembros del equipo no se comprometen a apoyar la decisión que se tome, sea cual sea. En ese caso se requiere un consenso. Consenso. Este método puede ser una gran bendición así como una maldición fastidiosa. El consenso significa que negociamos hasta que todos acuerdan sin reservas una decisión. Este método puede producir una gran unidad y decisiones de gran calidad. Si no se aplica bien, también puede ser una horrible pérdida de tiempo. Solo se deberá recurrir a él cuando 1. Se trate de temas complejos y haya importancia de factores en juego. O 2. Se trate de temas donde sea imprescindible que todos apoyen la decisión final. ¿Cómo elegir? Ahora que conocemos los 4 métodos, analicemos qué métodos hay que emplear en cada momento junto con algunos consensos sobre cómo evitar errores habituales. 4 preguntas importantes. Cuando tengamos que escoger entre los 4 métodos de toma de decisiones, es necesario considerar las siguientes preguntas. ¿A quién le importa? Define quién quiere realmente participar en la decisión y quiénes se verán afectados. Estos son sus postulantes a la participación. No comprometa a las personas que se muestren indiferentes. 2. ¿Quién sabe? ¿Quién debe? Identifique a aquellos que tienen los conocimientos que necesita para tomar la mejor decisión. Estimula la participación de estas personas. Intente no comprometer a las personas que no contribuyen con una nueva información. 3. ¿Quién debe estar de acuerdo? Piense en aquellos cuya colaboración quizá necesite como autoridad o influencia en cualquier decisión que tome. Es preferible comprometer a estas personas que sorprenderlas y luego sufrir su abierta resistencia. 4. ¿Cuántas personas vale la pena comprometer? Su objetivo debería ser comprometer el menor número de personas sin dejar de pensar en la calidad de la decisión ni el apoyo que las personas le prestarán. Pregúntese, ¿somos bastantes para poder tomar una buena decisión? ¿Habría que contar con otros para ganarse su compromiso? ¿Y qué hay de usted? He aquí una sugerencia para un gran ejercicio destinado a equipos o parejas, especialmente aquellos que se sienten frustrados con la toma de decisiones. Elabora una lista de las decisiones importantes tomadas en el equipo o en el marco de la relación. A continuación aborda el tema de cómo se toman las decisiones actualmente y cómo se deberían tomar utilizando las 4 preguntas importantes. Después de hablar de cada decisión, defina cómo las adoptará en el futuro. Una conversación crucial acerca de las prácticas de toma de decisiones puede resolver muchos problemas difíciles. Adjudicar tareas. Convertir las decisiones en acción. Echemos un vistazo al último paso. Ha entablado un diálogo sano, ha aportado al fondo de significados compartidos, ha decidido cómo utilizará el fondo y finalmente ha llegado a la toma de decisiones. Ha llegado la hora de hacer algo. Quizás ciertos problemas se han resuelto durante la discusión, pero muchos otros quizás requieran de una persona o de un equipo que haga algo. Tendrá que asignar tareas. Como podrá sospechar, cuando trabaja con 2 o más personas, existe la posibilidad de que se produzca cierta confusión. Para evitar las trampas habituales, asegúrese de pensar los siguientes 4 elementos. ¿Quién? ¿Quién hace qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo se realiza el seguimiento? ¿Quién? Como dice un proverbio inglés, los asuntos de todos no son asuntos de nadie. Si no se asigna una determinada tarea a una persona en concreto, existen muchas posibilidades de que el trabajo que se ha invertido en tomar de decisiones acabe en nada. Cuando hay que asignar tareas, recuerde que no hay un nosotros. Cuando se trata de asignar tareas, nosotros de hecho significa yo no. Ese es el código incluso cuando los individuos no intentan sacarse de encima una tarea. El término nosotros puede hacerles creer que son otros los responsables. Asigne un nombre a cada responsabilidad. Esto se aplica especialmente en casa. Si pretende repartir las tareas de la casa, asegúrese de que hay una persona concreta para cada tarea. Es decir, si nombra a 2 o 3 personas para asumir la tarea, nombre a una de ellas responsable. De otra manera, más tarde se perderá cualquier sentido de la responsabilidad en un mar de acusaciones mutuas. ¿Quién hace qué? Asegúrese de concretar con exactitud los resultados que tiene en mente. Mientras más nebulosas sean las expectativas, mayor será la probabilidad de decepción. Por ejemplo, en una ocasión el excéntrico empresario Howard Hughes encargó a un equipo de ingenieros el diseño y construcción del primer coche del mundo propulsado por vapor. Al compartir con ellos su sueño de un vehículo que funcionase con este fluido gaseoso, prácticamente no les dio ninguna directriz.
Después de varios años de intenso trabajo, los ingenieros consiguieron producir el primer prototipo instalado docenas de tuberías en la carrocería del coche, con lo cual solucionaban el problema de dónde almacenar el agua necesaria para propulsar un coche a vapor. El vehículo era básicamente un gigantesco radiador. Cuando Hooks preguntó a los ingenieros qué sucedería si el coche se estrellaba, ellos explicaron nerviosos que los pasajeros perecerían hervidos, a la manera de las langostas de una olla. Hooks se enfureció tanto con la solución de su equipo que ordenó cortar todo el coche en trozos no mayores de 7 centímetros. Aquello fue un fin del proyecto. Aprendamos de Hooks. Cuando nos ponemos de acuerdo en una tarea, definamos con claridad los detalles exactos de lo que deseamos. Las parejas tienen problemas en este plano cuando una de las partes no quiere tomarse el tiempo para pensar atentamente en los resultados esperados, y más tarde se enfadan porque sus deseos no expresados no han sido satisfechos. ¿Alguna vez ha recordado una habitación con su pareja? Entonces ya sabe de qué hablamos. Es preferible dedicar un tiempo a aclarar exactamente lo que queremos en lugar de despilfarrar recursos y herir sentimientos ajenos. Para definir con claridad los resultados esperados, utilice el contraste. Si en el pasado ha visto a personas que no entienden bien una tarea, comente el error habitual como, por ejemplo, de lo que no quiere. Si es posible, ponga ejemplos reales. En lugar de hablar de abstracto, traiga un prototipo o una muestra. Nosotros aprendimos este truco en concreto cuando contratamos a un decorador. El famoso decorador habló de los resultados y nos pareció estupendo. $25,000 más tarde nos presentó algo que jamás funcionaría. Tuvimos que empezar nuevamente desde cero. A partir de ese día hemos aprendido a enseñar fotos y hablar de lo que queremos y no queremos. Cuando más clara sea la imagen de lo que desea, menos probabilidades tendrá de encontrarse con sorpresas desagradables. ¿Para cuándo? Es asombrosa la frecuencia con la que las personas omiten este elemento en una tarea. En lugar de dar un plazo, sencillamente señalan hacia el sol poniente de algún día. Con plazos vagos o no especificados surgen otras urgencias y la tarea acaba siendo relegada al fondo del montón, donde pronto será olvidada. Las tareas sin plazos son mucho más propicias para engendrar culpas que para estimular la acción. Los objetivos sin plazos no son objetivos, sino unas meras instrucciones. ¿Cómo se hará el seguimiento? Siempre póngase de acuerdo en la frecuencia y el método con el que realizará el seguimiento de la tarea. Podría ser un sencillo correo electrónico que confirme que el proyecto ha llegado a su fin. Podría ser un informe en toda regla en una reunión de equipo o de familia. La mayoría de las veces se limita a verificar el progreso a lo largo del tiempo. De hecho, es bastante fácil construir un método de seguimiento de la tarea. Por ejemplo, llámame a mi teléfono cuando acabes los deberes. Entonces podría ir a jugar con los amigos, ¿de acuerdo? O quizá prefiera un método más concreto. Avísame cuando termines tu investigación en la biblioteca, entonces nos sentaremos y analizaremos los pasos siguientes. Este método, desde luego, debe estar sujeto a una fecha. Avíseme en cuanto termines la parte de la investigación de este proyecto. Tienes hasta la última semana de noviembre, pero si terminas antes, llámame. Recuerde, si quiere que las personas se sientan responsables, debe darles la oportunidad para ello. Construye una expectativa para el seguimiento de la asignación de todas las tareas. Documente su trabajo. Una vez más nos viene el recuerdo de un proverbio: más vale un lápiz corto que una memoria extensa. No deje el trabajo difícil para su memoria. Si ha hecho el esfuerzo de acabar esta conversación crucial, no desperdicie todos los significados que ha creado fiándose de su memoria. Anote los detalles de las conclusiones, las decisiones y las tareas. Recuerde registrar quién hace qué. Revise sus notas en momentos claves, por ejemplo, al preparar o estar en la reunión siguiente, para revisar las tareas asignadas. Cuando revise aquello que supuestamente está acabado, exija responsabilidad de las personas. Cuando alguien no entrega algo en la fecha indicada o con las características acordadas, es el momento de hablar. Aborde el tema utilizando las habilidades anime que describimos en el capítulo 7. Hacer que las personas se sientan responsables no solo aumenta su motivación y la habilidad para cumplir según lo pactado, sino que también crea una cultura de la integridad. Resumen: el paso a la acción. Convierta sus conversaciones cruciales exitosas en grandes decisiones y en una acción conjunta, evitando las dos tramas, la expectativa frustrada y la falta de acción. Decida cómo tomar decisiones. Por jerarquía, las decisiones se toman sin comprometer a otros. Por consulta, se recoge la información del grupo y luego decide un grupo más reducido. Por votación, un porcentaje ya pactado de votantes adopta la decisión. Por consenso, todos alcanzan un acuerdo y luego apoyan la decisión final. Acabe con claridad. Decida quién hace qué y para cuándo.
Formule las fechas de entrega con toda claridad, defina un programa de seguimiento, guarde un registro de los compromisos y realice el seguimiento. Finalmente, consiga que las personas asuman la responsabilidad que entrañan sus promesas.